$36, 37 FPS, 38, 61, ok. Ya acaba de recuperarse. Hola muchones, otra vez bajones por ahí. Otra vez bajones, ya me acaba de matar. Hola muchones, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, chicos. Hoy estamos con la beta número 2, si no estoy mal. Pero vendría a ser la 3, como dije en su momento. Pero pues creo que es la número 2. Estamos hablando simplemente de la versión de Garena, la versión global. Y ya acaban de abrir servidores. Por cierto, los horarios están súper confusos. Ahí de hecho se los muestro en pantalla la captura pues que compartieron. Está súper confuso, pero yo se los voy a dejar para cada país en pantalla para que puedan ver. No sé por qué me está dando tironcillos. 39 FPS, 60 momentos. Por cierto, la calidad de gráficos lo tenemos así. Porque si le subimos los FPS pues vendría a ser ya 90 y si me soporta HD. Permítame, ahí le podemos poner en HD. Si le subo más ya me empieza a bajar los FPS a 50 o a 45 si no estoy mal. Esta parte está bloqueada. Esta parte está bloqueada. En la versión china esta parte no está así, Esta zona está pues abierta, la verdad. Supongo que también lo puedes destruir con algún explosivo. Y pueden ver de que no me va a 60. Así que le vamos a bajar los gráficos por aquí. Es como si no reconociera que está en 60 FPS. A pesar de tener las texturas en HD. Pero equilibrado sí lo empieza a poner en HD, bueno, a 60 FPS, pero pueden ver de que está muy inestable. La versión de Garena, esta beta al menos, creo que la otra no estaba así, pero esta está muy inestable. Ya les digo, si no estoy mal, esta ya vendría a ser la última. Quizás haya una más, pero pues está muy inestable, Está súper inestable. Permítame que ahora mismo pues está súper complicado jugar porque me acabo de acomodar un poquito por aquí el HUD. Pero pues no me gusta lo que veo, No me gusta lo que veo. Me voy a matar solito, por Dios. Creo que ya destruimos el coche este, permítame. ¿De dónde me dispara? ¡Ey! Se supone que ya está destruido. Pues ahí pueden ver un poquito los FPS, chicos. No sé si sea porque es la versión de Garena ahora mismo que está de esta manera. Por cierto, ya dije, en pantalla se los vuelvo a poner los por país, los horarios que van a estar disponibles abierto pues, los servidores para que puedan entrar a jugar. Y algo que también se me olvidaba comentar es que ahora mismo pues ya está disponible justamente las prescripciones en la Play Store. Se supone que tenían que habilitarlo. Ey, está muy feo, a 18 FPS por ahí. Se supone que tenían que habilitarlo el día 5 de diciembre, ya lo habilitaron, ya lo puedes encontrar ahora mismo en la Play Store. Ya puedes encontrar el preregistro, también se los voy a dejar. Por cierto, el link de esta beta para que lo vayan a testear, también se los voy a dejar en la descripción del video, para que lo puedan testear. Y les recomiendo que ya se hagan la prescripción, Ya saben que a nosotros en nuestra región, pues ya les dije en el anterior video, pues que nos toca la versión de Garena. Y espero de que esto simplemente sea algún errorcillo por ahí. Porque los bajones que da pues no están nada bonitos, la verdad. Porque la versión de Timmy sí está mucho mejor optimizada. Y creo que la anterior versión de Garena estaba mucho mejor, Esta sí me está dando muchos tirones. Por cierto, lo estoy probando en un Red Magic 7 con Snapdragon 8 Gen 1 y 12 GB de memoria RAM. La versión de Timmy en su momento también estaba de esta manera, En su momento también había bajoncillos, no mantenían FPS. Espero que lo vayan a solucionar muy rápido. Algo que también estuve viendo por ahí es que mencionaban, hey, ya estoy en territorio enemigo, ya no puedo hacer nada por aquí. Algo que también estuve viendo por ahí es que mencionaron de que los jugadores de consola, pues ya saben que va a salir esto para la... ¿Para dónde nos vamos? Por aquí. Ya saben que esto va a salir para la Xbox One, para la Xbox Series, sí, la X y la S, también para la PlayStation 4 y la PlayStation 5. Pues al parecer no va a salir junto con la versión de móvil. Porque de hecho no, esta parte también está cerrada, Dios. Porque de hecho pues no anunciaron nada. Y se rumorea que podría estar saliendo ya para finales del... O bueno, para mediados del 2025, chicos. Volver, sí, por favor, volver a unirse. Me acaba de echar de la partida. Me acaba de botar.
No sé qué problemilla sea por aquí, no creo que sea la RAM, tengo 12 de RAM. Y no creo que esté ocupando pues toda la RAM, como en algunos juegos sí lo hacen, como el Warzone de hecho. Comparado a la versión de Timmy, esto está pues como que en sus etapas iniciales y se supone que ya lo tienen que lanzar en enero. Así que les queda muy poco tiempo ya para ponerlo a tope. Ok, aparecí muerto por aquí, le damos rendirnos. Y como decía, pues la primera mitad del 2025 se supone que va a salir para las consolas. Así que simplemente queda esperar. Ey, 0 FPS. Volver nuevamente. Me acaba de echar otra vez de la partida. No lo puedo creer. Está muy mal el rendimiento. Espero que simplemente haya sido algún errorcillo por ahí. Que, bueno, en el script, qué sé yo, en el código tengan, pues mal, qué sé yo. Ahora estamos en la parte del menú porque no me deja ingresar a una partida de multijugador. Vamos a entrar a una partidilla, pues del modo de extracción, porque la verdad no tengo idea por qué está así. Se me crashea y pueden ver los bajones de FPS. Y no sé si aquí también esté el mismo problema, ¿eh? A los de Warzone Mobile esto les va a causar mucha gracia, créame, porque hace poco estuvimos presumiendo de que este juego tiene muy buena optimización. Y yo solo espero de que sea un error, porque pues la versión de Timmy va bastante bien. Va súper estable. Y esta versión de Garena, pues que esté así, la verdad me confunde. Ok, tenemos que hacer la parte del tutorial. No sé por qué me salté a la parte esta de... Es que miren, tampoco carga aquí bien, Es que no termina de cargar. A pesar de que lo tenemos a 60 FPS, son muchos errores. Ok. Esta es la parte inicial del tutorial. Y no sé por qué se saltó. Ey, tiene muchos errores. Se supone que no te deja saltarte a multijugador, al menos que termines la parte del tutorial. Pero en mi caso sí que me lo traía seleccionado la parte del multijugador. ¿Qué les digo, chicos? Pues ya pueden ver, no voy a esconder yo nada. Yo siempre les muestro, soy sincero, les muestro pues la realidad de cómo va cada situación en cada juego. No podemos por aquí empezar a engañarnos a nosotros mismos. Nos marca por aquí qué tenemos que hacer, ok. Ya tenemos seleccionado el área. Vamos a ingresar. Ya para terminar, pues el video vamos a completar esta parte del tutorial que es súper cortita. Por aquí nos menciona cómo tenemos que usar las habilidades. Aquí veo de que no está tan mal, pero a pesar de que pues no es una partida normal, es simplemente el tutorial. Como apunto Dios, pues díganme ustedes en sus comentarios, chicos, ¿cómo les va a ustedes? ¿Cómo vieron el juego? Por cierto, todo el progreso de esta beta pues lo van a borrar, chicos. Así que como que no le den como que mucha importancia a conseguir cositas de valor, porque lo van a terminar borrando. Vámonos, por aquí nos muestra el punto de extracción. Ok, pues yo solo espero de que sea algún error nada grave, porque está muy mal. Hay muchas cositas que están súper mal. Ok, ya pasamos la parte del tutorial. Así que muchachones, pues díganme ahí abajo en los comentarios cómo les corre a ustedes, en qué móvil lo probaron. Pues si vieron algún cambio respecto a la anterior beta de Garena global a esta. Si anteriormente les iba mucho mejor. Si creen que la versión de Timmy es mucho mejor, díganmelo ahí abajo todos los comentarios, chicos. Sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video, muchachones. Se despide como siempre su amigo Ultra. Cuídense. Hasta la próxima.